listo. ¿Ya? Hola, buenas noches a todos. En esta sábado estamos aquí un día más para estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando la serie de Génesis. Va estudiando la serie de los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. Y también vamos a estudiar, anteriormente hemos tocado estos temas, hemos ya hecho una introducción de tres presentaciones de los 144,000, quiénes son, cuáles son sus características, en fin, hablamos muchísimo de esto, pero ahora nos concierne estudiar cada tribu, ¿ok? De los hijos de Israel. Estuvimos aclarando de que las tribus, los 144,000, son personas que han creído en Cristo Jesús y que la Biblia nos manda a estudiar el capítulo de Génesis, capítulo 49, donde Jacob, eh, o sea, Israel, da la bendición a sus hijos, a los 12 hijos, ¿no? Y entonces vamos a ver que la Biblia nos habla de que hay 12 caracteres, ¿ok? Y ahí nos vamos a identificar, vamos a identificarnos a qué tribu nosotros en carácter o en temperamento nos parecemos. De esa manera vamos a descubrir cómo entonces obtener la victoria sobre el pecado. ¿Ok? El tiempo, hermanos, es muy corto. Estamos hablando de que para edificar un carácter normalmente se toma bastante tiempo. Así que a pesar de que el tiempo es muy corto, como decimos, porque vemos muchas señales de la venida de Cristo, está el tiempo por terminarse. Así que no tenemos mucho tiempo, ¿ok? Para aprender, deshacernos de cosas, aprender cuáles son nuestros defectos de carácter, rectificarlos y estar listos para el sellamiento, ¿ok? Así que de esta manera, con esta introducción, vamos entonces a orar, encomendarnos en la mano a nuestro Dios para que bendiga este estudio esta noche. Oremos. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, oh Dios, porque usted es un Dios bueno, un Dios que siempre nos da la luz a tiempo y que usted nos quiere salvar. Imploramos, oh Dios, en este momento que al abrir tu palabra podamos escucharla, podamos entenderla y ponerla en práctica, oh Padre. Gracias te damos porque en este momento podemos tener este tiempo para ti y poder ver, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija. Dirige mi mente, lo imploramos Dios en esta noche, por Cristo Jesús. Amén. Ok, el tema de esta noche entonces se trata de Rubén. Rubén y la primogenitura. Ok, los 144,000 y sus 12 tribus. Ok, vamos a ver, hermanos, de que eh, vamos a empezar con Rubén porque es el primero. Y en realidad hay mucho que hablar de la tribu de Rubén y especialmente de Rubén mismo, ¿ok? Como padre, ¿ok? Y de su descendencia. Vamos a ver, vamos a tratar de, de hacerlo en tres partes. Ok, aunque ustedes ven que ustedes vamos a leer ahora que lo leamos en Génesis capítulo 49, la bendición de Jacob, ok, Jacob bendice a sus hijos en Génesis 49 y vamos a ver también que en Éxodo capítulo 31 Moisés también da su bendición. Así que es interesante que en estas profecías, porque son profecías para este tiempo, ¿ok? Vamos a ver que Jacob nos da ciertas pistas, ciertos defectos inspirados por el Espíritu Santo, revela defectos de sus hijos, ¿ok?
y aparentemente son bendiciones y aparentemente como que al mismo tiempo como que no le da la bendición que esperaba Rubén. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Y en Éxodo vamos a ver que se complementa esa maldición o esos defectos de carácter con una victoria. O sea, se profetiza los defectos de carácter y también se profetiza la victoria. En un tiempo determinado, tanto las tribus, en un tiempo determinado, como te dije, lograron la victoria sobre el pecado. Lograron la victoria sobre el pecado y pudieron vencer sus defectos de carácter. Así que, hermanos, abramos en sus Biblias ahora en Génesis capítulo 49. Vamos para Génesis capítulo 49. Ok, aquí está. Vamos a leer un poquito del comienzo. Génesis 49, versículo 1. Dice así: Y llamó Jacob, dice, a sus hijos y le dijo: Reuníos para que yo os diga lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea, ¿no? Vemos aquí que Jacob no solamente da una profecía, da una bendición, no solamente para sus hijos, sino que para el resto de la historia, los que han alcanzado los postreros días, que somos nosotros. ¿Okay? Aquí hay luz. Dice versículo 2: Reuníos y oíd, hijos de Jacob, escuchad, Israel, vuestro padre. Entonces, ahora sí, recuerden que esta bendición que Jacob la da unos días antes de su muerte. Reúne a sus 12 hijos para dar la bendición. ¿Ok? Y es interesante que comienza con Rubén. ¿Por qué comienza con Rubén? Aquí el mismo texto lo dice. Dice el versículo 3. Dice: tú eres mi primogénito. ¿Ok? Mi primogénito. Mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad. Principal en poder. Ok, hasta aquí vamos a estudiar este versículo. No vamos a leer el versículo 4. Vamos a leerlo, pero no lo vamos a estudiar ese versículo como en sí. No, porque yo estaba diciendo que no le escucho, Leo, será la interrupción. Sí, está como que lejos el micrófono, hermano Sergio. Ok, ahora está muy sí. bajito el micrófono. Ok, estamos Dale aquí. bien. Ok, sí, no van. Allí. Ahora sí, ahora sí. Ok, ok, bueno. Y cualquier Sí, cosa, ahí está bien. cualquier cosa yo lo voy a subir al canal para que ustedes lo escuchen. Bueno, entonces comenzamos de nuevo. Ok, comenzamos de nuevo entonces. Ahora el versículo 4 dice así: inestable como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Bueno, está bien que lo hayamos leído porque tiene que ver con Con eso de que no serás el principal porque subiste el hecho de tu padre. No entendí ahí. ahora lo vamos a estudiar, ahora lo vamos a escudriñar suavemente, ¿ok? Ahora vamos a ver qué significa esto. Ahora bien, fíjense una cosa. Rubén es el primogénito, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? O sea, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Miren, mi dignidad principal en poder. O sea, cuando una pareja se casa, ¿no? Y forma una familia, normalmente usted forma una familia para tener hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? El, y ese primer hijo que sale del fruto del amor, de un matrimonio, es un hijo muy esperado, muy esperado por los padres, eh, porque ahora usted ve que usted va a tener una descendencia, es el primogénito en los tiempos antiguos, ¿ok? Y hasta el día de hoy es importante.
Nuevamente el primogénito también en aquellos tiempos era el que heredaba una doble porción de las riquezas de su padre. ¿Ok? Y los demás hijos también heredaban, pero el primogénito era el principal, ¿ok? El más importante dentro de la familia que recibía estas grandes bendiciones. Ahora bien, en el tiempo patriarcal, ¿ok? La primogenitura no solamente tenía que ver con las riquezas o las cosas materiales, sino que la primogenitura tenía que ver con la herencia espiritual. Fíjese, Jacob sabe exactamente que es tan importante porque Jacob, él mismo peleó la primogenitura. Cosa de que ya había sido profetizado que a él le iba a quedar la primogenitura espiritual. Porque esa es la que él apuntaba. Jacob apuntaba a la herencia espiritual. Pero él se adelantó a, a, a tratar de ganar la primogenitura espiritual, o sea, religiosa, engañando a su hermano. ¿Sí o no? Aquí tengo una cita, vamos a ver, creo que está en... Vamos a PowerPoint a darse. Ajá. Ok, vamos a ver, creo que la tengo por acá. Bueno, aquí está, aquí la tengo. Dice aquí, estoy hablando de cuando Jacob huyó de su hermano, huyó de la familia, cuando había engañado a su padre para... ¿Aquellos eran los gemelos? Sí, correcto, él era gemelo con Esaú, así mismo. Entonces dice aquí en el Espíritu de Profecía, bueno, hablando de cuando él tuvo el sueño, ¿me entiende? Cuando puso una roca y se durmió, entonces vio visiones de ángeles en escaleras. Entonces dice así, los ángeles de Dios ascendían y descendían por la mística escalera. O sea, y cuando Jacob despertó dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía. Ahora, le estoy comentando esto, hermanos, para que usted vea la importancia de la primogenitura. Y vamos a ver el por qué Rubén pierde la primogenitura y deja de ser, o sea, deja de ser el principal, o sea, el importante. ¿Ok? Ahora vamos a ver esto. Entonces, dice aquí, lo mismo ocurre, bueno, perdón, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lo mismo ocurre con nosotros. Si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos a los ángeles de Dios en nuestro alrededor y los ángeles malvados también que están tratando de destruirnos. Pero los ángeles buenos lo mantienen a raya, ¿no? Los ángeles malos. Entonces dice aquí, Jacob pensó obtener la primogenitura y su beneficio mediante el engaño, pero se chasqueó. Pensó que había perdido todo, su relación con Dios, su hogar y todo lo demás. Y ahí estaba como un fugitivo frustrado. Pero ¿qué hizo Dios? La pregunta. Lo contempló en su condición desesperada, vio su engaño y vio que que él había en él elementos que redundarían para la gloria de Dios. Tan pronto Dios vio su condición, le presentó la escalera mística que presenta a Jesucristo. He aquí el hombre que había perdido toda relación con Dios y el soberano del cielo lo contempla y consciente en que Cristo salve el abismo abierto por el pecado. ¿Ok? Ahora vamos a la Biblia ahora. Ok, hermano. Entonces, aquí vemos que
que Jacob había aprendido que el engaño no era el camino correcto para obtener la primogenitura. ¿Ok? Jacob aprendió de ahí en adelante, se convirtió y todo, y aprendió a que ese camino no era el bueno. ¿Ok? Aprendió la lección. Él conocía por experiencia que mantener la primogenitura espiritual, ¿ok? Era algo que provenía de Dios, que Dios es quien se la iba a dar a él, ¿ok? Pero él engañó a su hermano y todo esto demás. Ahora, vamos a ver también de que Esaú también él cometió un pecado, vendiendo su primogenitura, o sea, despreciando la herencia espiritual como primogénito. A él, por derecho, le tocaba tanto la herencia material como la herencia espiritual a Esaú. Pero la Biblia dice que él despreció la primogenitura espiritual por un plato de lentejas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Aquí vamos al PowerPoint de nuevo. Aquí tengo otra cita. Ok, vamos a ver, por aquí está. Aquí está. Dice aquí, y hablando de Esaú, ¿verdad? Pero yo estoy tratando de resumir esto aquí. Dice, nadie en este mundo puede hacer un acto egoísta sin correr el riesgo de vender su primogenitura por un plato de lentejas. Recuerden que Esaú estaba controlado por sus deseos. Y ahora, hermano, que esto es muy importante lo que estamos hablando ahora, porque muchas veces somos controlados por nuestros deseos, ya sea deseos de la carne, ¿ok? Por el pecado. Entonces dice aquí, fue un hombre dominado por sus apetitos. Otra vez, hermanos, vemos aquí de nuevo que el tema de la comida, de la salud, el mensaje de salud, siempre está entremezclado en todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? En todas las situaciones de caída del hombre y todo lo demás. Dice, dominado por sus apetitos e inclinaciones, y vendió su alma para gratificar sus apetitos. ¿Qué es lo que vendió? Vendió la primogenitura. ¿Verdad? Dice, alguno que conoce la verdad presente está viendo así. Ahora, la pregunta, nosotros estamos entonces supuestamente en el pueblo que tiene la verdad presente, pero la pregunta, hermano, que nosotros debemos hacernos nosotros ahora, ¿estamos nosotros vendiendo la primogenitura espiritual que nos corresponde? ¿Estamos vendiendo nuestra alma por cosas mundanales? ¿Estamos vendiendo nuestra primogenitura, nuestra relación con Cristo por un Facebook, por un video o por una satisfacción de este mundo, por distracciones que no tienen nada que ver con las cosas espirituales, por las tiendas, etcétera? Y la lista es grande, ¿no? La lista es grande que podemos mencionar ahí. Volvamos a la Biblia de nuevo. Ahora bien, hay muchos ejemplos, personas que quisieron llegar al dominio de la parte espiritual, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de la primogenitura, aquí, por ejemplo, Jacob menciona, ¿no? De que Rubén, dice aquí, no serás el principal, es decir, no serás el primogénito. Eso es lo que está diciendo Jacob aquí, cuando le está dando la bendición. Y lo dice por un pecado que él cometió. Pero ya lo vamos a ver un poquito más, ya lo vemos un poquito más. Porque aquí, cuando Jacob está dando la bendición, prácticamente le está negando
la bendición de la primogenitura y se la da a uno de los hijos de José en ese momento. ¿Ok? Pero los hijos de José no llegaron a ser el principal. Tampoco. Porque vemos que los hijos de José con el tiempo se volvieron muy idólatras. No, despreciaron la herencia de la primogenitura espiritual, de la parte religiosa. Entonces vamos a ver que más adelante, vamos a ver, cuando estudiamos a la tribu de Judá, vamos a ver que ellos sí se logran interesar por la vida espiritual de la primogenitura espiritual. Por eso ahora se llaman judíos y fueron que trajeron al Mesías. Pero bueno, eso va a ser cuando estudiemos la tribu de Judá. Hay mucho que hablar de la tribu de Judá también, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que nunca el primer nacido no llega a ser tampoco el primogénito. Por ejemplo, David era, creo que el quinto o el séptimo, ¿no? Hijo de su padre, de Jesse. Y él llega a ser el primogénito. David llega a ser el primogénito. Ahora, les hago una pregunta. Yo creo que ya con esta explicación ustedes pueden entender y me pueden contestar. ¿Por qué David llega a ser el primogénito? Y no uno de sus hermanos. Que no me recuerdo. Y no el mayor. El primogénito. Ajá. Por la bondad de su corazón y porque Dios lo escogió para ungirlo. Ajá. ¿Qué más? Sí, Dios lo escogió para ungirlo, pero ¿sabe por qué? Porque David era apegado a las cosas espirituales. Oraba, tenía una relación con Dios constantemente. ¿Sí o no? Dice la Biblia que tenía el corazón conforme a Dios. Ajá. Es decir, que su corazón limpio. Exactamente. O sea, David amaba tanto a Dios y él era un hombre muy espiritual, ¿ok? Que Dios ve su corazón y lo escoge como el rey que iba a gobernar a su nación. Y no escoge a uno de los mayores, de los primogénitos de Isaí, lo escoge a él y él llega a ser el primogénito. O sea, él recibe la herencia espiritual, tanta política. Ahora, entonces eso mismo pasó con José. Sí, sí, en parte, hijo, exactamente, que ya vamos a ver, hermanos, creo que va a ser el siguiente viernes, vamos a estudiar la parte de que le corresponde a Rubén, en el caso cuando entregaron a José, ¿ok? Pero vamos a ir paso por paso, ¿no? ¿Ok? Porque es muy interesante, porque ahí vemos que Rubén prácticamente había perdido, ok, yo lo menciono ahorita, había perdido el respeto de sus hermanos. Es decir, pierde el liderazgo sobre sus hermanos como primogénito. ¿Por qué? Ahora mismo se lo voy a mencionar. Porque él, como dice Jacob aquí, ok, no será el principal, dice, porque subiste al lecho de tu padre. ¿Y qué fue lo que cometió? ¿Cuál fue el pecado grave que cometió? Vamos al PowerPoint. Con la concubina, Bilha. Ajá, exacto, con la concubina. Génesis 35, versículo 22. Vamos ahí. Y eso, hermano, le costó. Ahora sí vamos a la Biblia. Eso le costó a él la primogenitura. Vamos a ir entonces a Génesis. Vamos a ver aquí, Génesis 35, 22, ¿verdad? Aquí está, Génesis 35, 22. Dice aquí la Biblia, y aconteció, morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual escuchó Israel. Ahora, bueno, hasta ahí. Ahora ustedes ven la situación
en la cual se encontraba esta familia. Recordamos que era una familia muy disfuncional, ¿no? Había celo, había problemas, había odio, rencores, en fin. Y este acto de Rubén, que le costó la primogenitura, fue un grave pecado. Se aprovechó de la situación porque en ese viaje de Génesis 35, que fue en Efrata, donde murió Raquel, pues se encontraba en un momento, ¿cómo se dice la palabra? Vulnerable. Jacob se encontraba en una situación vulnerable, entonces con dolor, en vez de, ¿verdad?, de ayudar a su padre como líder, como primogénito, lo que hizo fue tomó la concubina aprovechándose de la situación. Y esto, hermanos, ante los ojos de Dios es un grave pecado. Dice aquí, vamos a leer aquí una de las leyes, que Dios había prescrito a los hijos de Israel. Ok, creo que vamos aquí, no que dice, miren lo que dice la Biblia cuando un pecado tal se comete. Aquí está. Bueno, está pero hay otro más. Dice Deuteronomio 27:20. Maldito que se acostare con la esposa de su padre. Por cuanto descubrió la desnudez de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Es un pecado grave, hermano? Es como ver la desnudez de su padre, dice aquí. Es una vergüenza. ¿Sí o no? Así que Rubén deshonró a su padre con este pecado, acostándose con Bila. Bueno, la Biblia nos muestra, hermanos, estos interesantes hechos de Rubén. Ok. La primogenitura, hermanos, es una herencia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es decir, mire, en Cristo Jesús, los 144,000 son las primicias para Dios. Es decir, son los primogénitos. Los 144,000 son los únicos que entran en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque son los 144,000 personas que realmente aman a Dios y que se preocuparon por las cosas espirituales de Dios. ¿Usted ve? Nosotros, hermanos, tenemos la primogenitura, el derecho. ¿Ok? Y es un privilegio que Dios nos haya escogido, que nos haya llamado a su iglesia, a la que tiene la verdad, porque es el pueblo que le va a servir por toda la eternidad en el santuario celestial. Gloria a Dios. ¿Verdad? Usted ve ahora la importancia que tiene la primogenitura. Por eso no vendamos la primogenitura, hermanos. Tengámosla entonces un buen testimonio de esto. Ahora bien, los quiero llevar a otra parte. Ahora bien, aquí vamos aquí, vamos a ver un caso de la descendencia de Rubén, ¿ok? De los hijos de Israel, ¿ok? Bueno, aquí vamos a leer un poquito. Dice aquí, en el camino de Efrata, bueno, ese fue el pecado repugnante de Rubén, ¿verdad? Y eso le costó los privilegios y los honores de la primogenitura, ¿no? Pero vamos a ver el caso de Coré. ¿Ustedes se recuerdan cómo se llama la rebelión que hubo con Coré, Datán y Abirán? Sí, ustedes se recuerdan de esto, ¿verdad? Ok, perfecto. En el desierto que se volcó contra Moisés para derrocarlo. Ajá, exacto. Coré, ahora fíjense bien, Coré era de la tribu de Leví.
era un levita. Datán y Abirán pertenecían a la tribu de Rubén. ¿Ok? Miren qué interesante. Ellos razonaron así. Ok, miren lo que dice aquí. Lo voy a leer un poquito el contexto, ¿no? Coré no estaba satisfecho con el puesto que ocupaba. ¿Ok? Acuérdense que él era sacerdote, pero no era sumo sacerdote. Ellos apuntaban a querer controlar el sacerdocio. ¿Ok? Estaba, dice, vinculado con el servicio del tabernáculo. Sin embargo, deseaba ser exaltado al sacerdocio, al sumo sacerdocio. Dios había establecido a Moisés como principal gobernador y el sacerdocio fue dado a Aarón y a sus hijos. Coré decidió forzar a Moisés cambiar el estado de cosas de modo que él pudiera ser elevado a la dignidad del sacerdocio para estar más seguro de lograr su propósito. Trajo su rebelión, dice, su rebelión a Datán y a Abirán. Ahora él los volvió. Descendientes, dice aquí, de Rubén. Ahora fíjense cómo ellos razonaron. Ellos razonaron que siendo descendiente del hijo mayor de Jacob, la principal autoridad, o sea, los primogénitos de Moisés, dice que Moisés usurpó, decían ellos, usurpó lo que le pertenecía a ellos. Ustedes resolvieron, dice, entonces obtener el oficio del sacerdocio, dice. Estos tres trabajaron muy activamente en una maligna influencia a 200, y ahí está la cantidad de hombres, ¿no? Que lograron ellos reunirse a esta rebelión, sacerdotes de otras, de las mismas tribus también, para que se le unieran a la rebelión de ellos. Ahora, ellos, hermanos, razonaron, bueno, nosotros somos los primogénitos de los hijos mayores de Jacob, a nosotros nos pertenece el controlar la vida espiritual. ¿No les suena a ustedes, escuchen bien esto, no les suena a ustedes a la rebelión que hubo en el cielo? Es la misma. Satanás invidió la primogenitura de Cristo. Se rebeló contra Dios en el cielo para controlar la parte política y la parte religiosa. La misma rebelión se ve reflejada aquí en la rebelión allá en el desierto contra Moisés. Que la rebelión fue realmente contra Dios. Tiene conexión. Pero Dios, hermano, no le da los honores y los privilegios a aquellos que están en pecado. No son los primogénitos, no van a ser los principales. ¿Por qué? Porque se rebelan contra el Padre, que es nuestro Padre Celestial. Usted ve la importancia que tiene esto, hermano, de no obtener por engaño o por un pecado o vender o por posiciones, ¿verdad? Hay muchos hombres hoy día que tratan de tener control de la parte religiosa, sobornando, engañando. Hoy escuchaba yo a Nicolás Maduro, es un presidente usurpador, ¿verdad? Podemos decirlo, ¿no? Tiene el control de la política, pero hoy me sorprendió que citó la Biblia diciendo que él era David, que había peleado contra Goliat y que había vencido. Ustedes ven cómo se mezcla la vida espiritual, la parte religiosa también. No hay un poder hoy día también que es grande, que la Biblia lo conecta como el cuerno pequeño, la bestia y todo lo demás, que tiene el control del poder político y el poder religioso. El sistema católico. Y ellos dicen, nosotros somos los primogénitos, a nosotros nos toca esta herencia, dicen ellos. Y ahí se habla de José, sí, todo esto. Pero Dios dice, no, a esa mujer a esa iglesia, a esa mujer no le voy a dar yo la herencia de la primogenitura. ¿Se la voy a dar a quién? A aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe
de Cristo Jesús. Amén. Y esa, hermano, es la iglesia que Dios levantó proféticamente. Y es a través de esa iglesia que Dios va a sacar los 144,000 y que le va a dar la sempiterna bendición, así como se la dio a Jacob, ¿verdad? Cuando venció el pecado en aquella conversión. De la misma manera, hermano, nosotros somos los primicias para Dios. Así que, hermano, con estas palabras vamos a dar por terminado esta sección. Hay mucho que hablar, pero el tiempo nos corona, ¿verdad? Así que vamos a terminar con una oración. Si hay preguntas, las podemos contestar después. Oremos. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, oh Dios, porque vemos aquí, oh Dios, que usted tiene una herencia para nosotros por toda la eternidad. Ayúdanos, oh Dios, a no vender nuestra primogenitura por los deseos carnales de esta vida. Imploramos, oh Dios, que ni tampoco la queramos obtener por engaño, porque sabemos que todo esto es un mal. Ayúdanos, oh Dios, a rectificar nuestros caracteres, no cometer el pecado que cometieron nuestros antepasados, como la tribu de Rubén. Imploramos, oh Dios, que así poder darle importancia, oh Dios, a la parte espiritual que nos debería preocupar, oh Dios, para interesarnos por las cosas celestiales. Imploramos, oh Dios, su bendición esta hora, que sigamos aprendiendo, estudiando de tu palabra. Por Cristo Jesús te rogamos todo. Amén. Muy buenas noches.